.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete 55 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros invitados de este espacio, el doctor Luis Gallegos, ex canciller ecuatoriano, internacionalista de larga carrera diplomática, el doctor Esteban Santos, académico de la UDLA, y el doctor Jorge Salles, académico y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. Vamos a abordar esta compleja situación de Ucrania, las amenazas de Rusia, la respuesta de la OTAN, los Estados Unidos, del propio presidente Joe Biden respondió ayer y dijo que sería grave si interviene la Rusia, que van a recibir una respuesta contundente de los Estados Unidos. Es decir, esto ha crispado el ambiente internacional y sería bueno analizarlo con nuestros respetables invitados. Quiero empezar con un resumen que la prensa internacional pone en escena la situación de Ucrania. Joe Biden lo ha dicho en una tienda de regalos. No habrá sorpresas en la respuesta a las exigencias de Rusia para rebajar la tensión prebélica en Ucrania, a cuyas puertas tiene desplegados unos 100.000 soldados. Si hubiera una invasión, ha dicho el presidente de Estados Unidos, tendría enormes consecuencias en todo el mundo. Con todas esas fuerzas, sería la mayor invasión desde la Segunda Guerra Mundial, cambiaría el mundo. Biden aseguró que no tiene intención de desplegar tropas en Ucrania, aunque el Pentágono ha puesto en alerta elevada a unos 8.500 soldados para, llegado el caso, desplegarlos en el este de Europa. La oposición republicana quiere más. Habría que desplegar tropas adicionales de la OTAN, incluyendo algunas de las nuestras, en Polonia, en Rumanía, en el Báltico, y ahora, no después de una incursión. Según los sondeos, solo 1 de cada 4 estadounidenses confía en Joe Biden para gestionar eficazmente esta crisis. Las mismas encuestas auguran que los demócratas perderán el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato en noviembre. Bien, doy la bienvenida a nuestros invitados. Quiero empezar con el doctor Luis Gallegos. ¿Se podría decir que soplan vientos de guerra por esta situación de Ucrania? Doctor Gallegos, muy buen día. Miguel, muy buenos días. Un honor estar aquí acompañado de Jorge y de Esteban. Mis saludos a los radio oyentes de ahora en televisión. Es un factor importante el que estamos tratando. Obviamente crea una enorme tensión internacionalmente. La península de Crimea ha sido objeto de incursiones desde hace 20 siglos. En realidad es un sector geoestratégico. Y obviamente cuando hay la posibilidad de un accidente, de un disparo, de que se le escape a un soldado, de una posibilidad de un inicio de una confrontación inesperada, o cuando dos potencias, en este caso Estados Unidos y la OTAN, como aliados dentro de la Alianza del Atlántico Norte, y Rusia, que son poseedores de armas nucleares, es siempre un tema que debe preocupar a todos. Yo confío en que lo que dijo el secretario general, de que él estaba convencido de que no iba a haber un enfrentamiento militar y que esperaba que así sea. Yo también creo que todos debemos sumarnos a que no haya una confrontación bélica en Ucrania y Rusia, porque retrasaría el ámbito de todas nuestras pretensiones de paz que hemos alcanzado después de la creación de Naciones Unidas hace 75 años, al final de la Segunda Guerra Mundial. Europa fue el campo de batalla de 2 guerras mundiales que destruyeron a la urdiembre del mundo y causaron cambios paradigmáticos. Durante este tiempo hemos tenido confrontaciones bipolares
de equilibrio militar entre el Pacto de Varsovia, que desapareció luego de la caída del Imperio Soviético, pero no están lejos las armas de destrucción masiva de los arsenales de estos dos grupos. Yo confío en que prevalezca el diálogo y como diplomático espero que así sea, que las negociaciones de Ginebra entre el secretario Blinken y Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, puedan concluir con este fenómeno que indudablemente tiene inquieto a todo Europa y todo el mundo, y obviamente tiene efectos en los mercados y demás. Yo espero que esto no ocurra y que la sensatez prime sobre lo que podría ser un descarrilamiento de la paz con profundas consecuencias para todo el mundo. Doctor Gallegos, ¿qué hacer y cómo hacer precisamente para evitar esto y que haya un conflicto bélico? Yo creo que durante muchas décadas se ha venido trabajando entre un esquema de confianza y cooperación en Europa, con instituciones que pueden prevalecer en este momento en un diálogo constructivo entre Rusia y los Estados Unidos y la OTAN. Es difícil que exista un diálogo si no hay mecanismos que satisfagan la seguridad de ambos. Tanto Europa se siente preocupada y asediada por el despliegue de 100.000 soldados rusos en las fronteras de Ucrania. Al mismo tiempo, Rusia aduce que la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN le pondría en serio peligro su seguridad y que fue un compromiso adquirido en los 90. Hoy pide esas garantías por escrito. Es importante señalar que en el caso de Ucrania, y con lo que me refería al inicio, hay unas connotaciones geoestratégicas importantísimas para Rusia, porque de Sebastopol y de donde está Crimea, es uno de los puertos calientes que tiene, o de aguas que no se congelan, porque los otros puertos rusos en lo que es el Báltico y Vladivostok tienen serios problemas de tránsito durante el año. Por eso Rusia extiende este hecho geoestratégico del acceso al Mar Negro, aunque el Bósforo todavía sigue siendo un problema porque está bajo control turco y obviamente tiene una serie de otros puertos de aguas calientes, pero su despliegue naval se ve limitado por la carencia de puertos de ese tipo en todo el mundo. Yo creo que hay una serie de connotaciones, pero obviamente también uno tiene que racionalizar que hay una urdiembre de factores reales de la relación entre Rusia, Europa en general y los Estados Unidos y otras partes que hacen necesario que haya una solución negociada, diplomática, inteligente, sensible a las necesidades de ambos grupos y que no prevalezcan los aires de guerra. Estos son movimientos geoestratégicos de ajedrez y donde no nos podemos permitir un equívoco que nos lleve a una confrontación entre dos potencias nucleares. Doctor Esteban Santos, bienvenido. ¿Cómo ve usted este panorama con estas amenazas, estos vientos que soplan alrededor de Ucrania, la acción de Rusia, la respuesta de la OTAN y los Estados Unidos? Muy buen día. Gracias, estimado Miguel. Es un honor también para mí poder ser parte de este panel con el ex canciller Gallegos, a quien saludo, y al profesor Salles, uno de los siempre profesores a seguir en la academia. Yo creo que este es un conflicto que empieza efectivamente desde muy larga data. Los últimos acontecimientos empiezan a darse en el 2014, recordemos cuando se da esta anexión de Crimea por parte del Kremlin. Hay dos visiones, la visión occidental que no reconoce esta anexión como un tema sino ilegal y contrario al derecho internacional, y por lo tanto tanto Estados Unidos como la Unión Europea procedieron a imponer sanciones. Y por otra parte Rusia, que como ya se ha establecido, dice que por un lado está la autodeterminación de esa región, que según a ojos del Kremlin se autodefinen más como rusos
que como ucranianos, pero acordémonos siempre que Ucrania ha sido siempre estos países como el buffer, este país que está en la mitad entre lo que es lo que ha sido pues el imperio de la Unión Soviética, hoy Rusia y Occidente. Entonces, lo que está intentando en este momento Putin es simplemente volver a tener ese eje de influencia en sus ex países aliados dentro de la esfera de influencia directa de Moscú. Y esto fue algo que empezó en el 2014, efectivamente, cuando teníamos a un presidente, en ese momento Yanukovych, que era prorruso. Y el momento en que no se dio esta anexión a la Unión Europea y que se regresó a ver más hacia Rusia, pues esto desembocó en muchas protestas sociales que acabaron justamente con esta toma militar en la parte del sur, pues en todo este sector de Crimea, y asimismo con esta región separatista del Donetsk, que está fuertemente auspiciada pues con militancia rusa como tal. Entonces, en este momento, para mí, estimado Miguel, es un tema muy delicado porque la Unión Europea no pasa por su mejor momento interno y tampoco pasa por su mejor momento en las relaciones con los Estados Unidos. Recordemos recientemente lo que fue la salida tan estrepitosa de Afganistán, y eso dejó lacrado justamente este sello de mandar un mensaje unitario entre quienes se consideran siempre como socios. Aparte, en la Unión Europea estamos hablando de que hay varias visiones. Francia está en este momento próximo a entrar a elecciones. Alemania acaba de conformar un gobierno que tiene varias diferencias dentro de sí mismo, y como tal ha sido muy difícil tratar de imponer una misma posición. La última parte que me gustaría rescatar es ver cuáles pueden ser las soluciones, porque a finales del año pasado el presidente Biden fue muy enfático en que no habría una intervención militar, algo que a comienzos de este año ya ha dado un poco marcha atrás, pero está claro que los Estados Unidos está lejos de querer volverse a inmiscuir en un conflicto armado fuera de sus fronteras. La Unión Europea tiene el miedo porque es el continente que está pues pegado y que va a recibir las consecuencias de forma directa, y tienen muchos problemas geoestratégicos también, como se los ha mencionado, por ejemplo, en este momento de frío en Europa, la dependencia que tiene la Unión Europea del gas ruso, y esto más aún a raíz del trato de cambio de gasolinas fósiles a energías renovables. Y esto ha sido muy difícil, este cambio se ha dado con muchos sobresaltos, y por lo tanto esta dependencia al gas ruso también marca una diferencia. Por lo tanto, ver si es que este paquete de sanciones que se está intentando poner por parte de la Unión Europea no es algo todavía conjunto, se está intentando en extremos llegar a una negociación, y sobre justamente estos acuerdos que se está tratando de dar en Ginebra, el secretario de Exteriores francés, el señor Yves Drian, ya ha dicho, ha presentado sus reparos, porque dice, lo último que queremos es que esto sea una nueva Yalta 2, haciendo alusión pues a esta mítica conferencia en donde hubo este reparto del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial entre los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética en ese momento. Por lo tanto, se ha dicho que cualquier salida tiene que venir de la mano de una cooperación directa por parte del bloque europeo, y en este momento, por eso decía, estimado Miguel, que es un momento particularmente delicado, y creo que Putin ha tomado profunda nota de aquello. ¿Qué hacer, doctor Santos, y cómo hacerlo para evitar que esto termine en una confrontación bélica? Por un lado, se ha dicho que si es que se llega a dar efectivamente una intervención militar, las consecuencias serían desastrosas. Es también interesante ver cómo el presidente Biden tuvo que retrotraerse, porque inicialmente cometió un error al decir que como pasaría un poco de alto si es que esto fuera una intervención menor, algo que tuvo que ser, insisto, reformulado inmediatamente. Pero hay algunas sanciones. Por un lado está, por ejemplo, este nuevo canal para el transporte del gas, del Nord Stream 2, que pasa justamente por el mar Báltico para llegar directamente de Moscú hacia Berlín, pero hacia Alemania, perdón, y esto también tendría un problema, porque si bien estamos hablando de sanciones económicas hacia el Kremlin, son los europeos los que van a sufrir justamente las consecuencias del embate de no llegar, de no tener pues el suministro de gas. Los Estados Unidos ha dicho también que las sanciones serían
muy grandes, pero principalmente, estimado Miguel, se habló justamente de separar a Rusia de lo que es este convenio internacional en materia bancaria del SWIFT, el código bancario para poder operar en una banca internacional. Pero muchos analistas bancarios han dicho que esta sería pues la opción nuclear, porque se terminarían todos disparando en el pie. Lo que se está intentando en este momento es tratar de bajar las tensiones, pero claramente con 100.000 soldados desplegados en frontera, Putin ha puesto sobre la mesa unas exigencias a ojos y entendimiento de los europeos inaceptables, como el que no pueda expandirse la alianza de la OTAN hacia el este, y que asimismo se garantice que jamás, no solo que Ucrania, sino que otros países como Polonia o inclusive como Rumanía no puedan formar nunca parte de la alianza de la OTAN, y con esto pues que tenga toda una frontera a Rusia de países donde esta alianza no se puede aceptar. Ya se han adelantado países de la Unión Europea, como por ejemplo los nórdicos, como lo son Suecia, como lo son Noruega, a decir que esto sería inaceptable. Entonces, en este momento, decir que existe una hoja de ruta clara para la bajada de tensiones todavía es algo muy difícil, y estamos atentos a ver si es que la diplomacia ojalá pueda prevalecer a lo que claramente es una escalada armamentista de la que no hemos visto desde que inició en el 2014. Doctor Jorge Salles, ¿cómo ve esta situación de Ucrania y estas amenazas de confrontación en esa zona? Muy buen día. Miguel, buenos días, y por supuesto, Lucho, qué gusto verte. Esteban, qué gusto verte a ti. Encantado de verlos a ambos. Abrazos a los tres. Yo quisiera centrarme, Miguel, si me permite, en la última parte de su última pregunta a Esteban. ¿Qué camino pudiera tomar esto para tratar de resolverse? Y quisiera sugerir un elemento fundamental de la teoría de la negociación. Es fundamental brindarle a la contraparte incentivos para poder quedarse o querer quedarse en la mesa de negociación. Y es fundamental también tratar de reducir su poder sobre la mesa de negociación y sus contrapartes. Esos dos antecedentes teóricos me llevan a mí a pensar que lo más potencialmente efectivo para poder finalmente resolver esta crisis y evitar que termine en la tragedia espantosa que sería una guerra, radica en los esfuerzos que están haciendo los Estados Unidos y Gran Bretaña para asegurarle aprovisionamiento de gas a Alemania. El eslabón débil de la cadena de la OTAN es la renuencia alemana a enfrentarse a Rusia por aquella dependencia del gas ruso que acaba de señalar Esteban. Las sanciones y la amenaza de sanciones puede ser mucho más convincente en la medida en que Alemania está a bordo. Alemania es el poder fundamental en Europa, es el poder económico fundamental, es el pilar más fuerte de la Unión Europea. Y Alemania no está a bordo, claramente, y menos aún con un gobierno absolutamente incipiente, sin experiencia, dividido internamente. Si Angela Merkel siguiese en el poder, no tendríamos esta preocupación. Entonces, mi sugerencia, Miguel, coincidiendo con todos los múltiples elementos analíticos que han planteado tanto el embajador Gallegos como el doctor Santos, mi sugerencia es que el tema gira fundamentalmente alrededor, repito, de asegurarle a Alemania suficiente aprovisionamiento de gas como para que no sea susceptible al chantaje ruso de cortarle el 40% de sus suministros de combustibles en pleno invierno. No es accidental que Putin ha escogido este momento para provocar la crisis. Este es el momento en el que más puede chantajear, especial y particularmente a Alemania, con la amenaza de cortarle el suministro de gas. Esos esfuerzos a los que estoy aludiendo no son mera teoría, se están haciendo. Tanqueros han sido quitados del almacenamiento, se está transportando gas licuado en enormes cantidades ya hacia el Báltico, y yo pongo mis fundamentales esperanzas, sin perjuicio de todos los demás canales de diálogo y temas sobre los cuales se pueda conversar, incluido obviamente el horror de una potencial confrontación. Yo pongo mi máxima esperanza en esto,
en asegurar suministros de gas a Alemania que no le permitan a Putin poner su máxima presión sobre el más fuerte de los aliados europeos. Y consecuentemente, ¿usted cree en la negociación, cree en el diálogo que permita arribar a buen puerto y lograr disuadir frente a estas acciones que amenazan en esa zona, doctor Salles? Miguelito, usted me conoce muy bien. Por supuesto que creo en la negociación y en el intento por llegar a soluciones razonables. Ahora, dicho aquello, quisiera agregar un punto sobre el cual usted y yo, Miguel, hemos conversado largamente en otras ocasiones. Eventualmente la humanidad enfrenta la necesidad de tratar de ya no encontrarse en estas terribles disyuntivas. Y esto significa trabajar arduamente sin pensar de, ay, qué difícil, o ay, qué complicado, o peor aún, imposible. Ir cambiando los esquemas mentales de la humanidad. Uno de ellos, estos nacionalismos y sentidos de superioridad que le da derecho a Rusia o a Estados Unidos o a quien sea a tener esferas de influencia. Y es fundamental darnos cuenta de que todo esto tiene mucha de su base en la pretensión rusa a mantenerse en condición de potencia imperial. Pienso que uno de los factores que le ha impulsado a Putin a hacer esto, sin perjuicio de los elementos geoestratégicos, la preocupación por la demasiada cercanía de la OTAN a la que aludieron tanto el embajador como el doctor Santos, sin perjuicio de aquello, no podemos nunca olvidar que los políticos son políticos y Putin pretende ser reelegido en el 24. Y para él una tremenda carta para consolidar su poder político es jugar con ese sueño imperial de los rusos, que es un simple acto irresponsable que una población más madura, mejor educada, más psicológicamente desarrollada o menos psicológicamente subdesarrollada, no respondería con aplaudir el que nos lleve al borde del holocausto, simplemente por estos nacionalismos, estas creencias en las superioridades de unos pueblos sobre otros, que ya es tiempo que dejemos atrás y reconozcamos como atavismos que vienen de muy temprano en nuestra evolución como especie, evolución que ya debemos llevar en distintas y nuevas direcciones. Entonces, mi planteamiento está en dos niveles. El uno es el manejo de la crisis, pero el otro es el evitar que volvamos a estar en similares crisis. Y no solamente entre Rusia y Ucrania, las hay tantísimas. Estamos llenos de potenciales crisis en América Latina. Y de lado y lado nos encerramos en la propiedad de nuestras verdades, en la inhabilidad para reconocer nuestras propias falencias, en la franca deshonestidad intelectual. Tenemos que superar todo aquello o volveremos a pasar por estas crisis y estos sustos y eventualmente, para usar el término del embajador, más de una se descarrilará. Yo no quito que esto se puede descarrilar, que podemos encontrarnos en un horror en cuestión de horas y que nuestra propia América Latina revierta a los años 70, volvamos al Plan Cóndor, que los Estados Unidos terminen en guerra civil por esta increíble mentalidad insurreccionista y antidemocrática. O sea, por todos lados hay confrontaciones terribles y nos dejamos llevar hasta el punto de la crisis, hasta el dilema espantoso de si no será mejor atacar de una vez a las tropas rusas en Ucrania, el famoso preemptive strike. Por favor, los humanos deberíamos ser capaces de mejor que eso. Con eso termino mi sermón, Miguel. Bien, volvamos con el doctor Luis Gallegos. Se habla de sanciones a Rusia. ¿Cuán efectivas pudieran ser en el caso de avanzar, de escalar este conflicto? ¿Esas sanciones serían eficaces, efectivas o pudieran desembocar en peores condiciones, doctor Gallegos? Mire, yo coincido con lo que decía Esteban Santos. El hecho de sanciones, no hay que repetir los mismos errores que se han utilizado. Las sanciones
impuestas normalmente llevan a un sufrimiento de la población, a un deterioro de la situación económica, pero no resuelven el problema de fondo. Como decía tan inteligentemente Jorge, el tema está en buscar una solución que tenga capacidad de equilibrio, que sea lo suficientemente inteligente como para que perdure. La historia no nos acompaña mucho a la humanidad, como pide Jorge, porque Crimea fue parte de la guerra de Crimea entre el zarismo ruso hace más de 100 años. O sea, este sitio que estamos hablando ahora no es porque están concentradas las tropas ahora. Este ha sido un sitio de confrontación y los mismos actores, Gran Bretaña, Francia y entonces el Imperio Otomano, combatieron contra el Imperio Ruso por una hegemonía de poder. Es hasta cierto punto un retorno a la historia de 100 años donde hay sectores importantes de la sociedad rusa, sectores importantes de los países que hemos mencionado en confrontación perpetua. Y eso es quizás el dilema de la geoestrategia, ¿no? Las sanciones como el quitarles el SWIFT para que hagan cualquier operación bancaria, como ha hecho Estados Unidos en otras ocasiones con países como Irán, son muy difíciles de absorber porque no tienes ninguna posibilidad de comercio. Y más bien puede haber una reacción en gatillo a un tipo de sanciones de ese tipo. Las sanciones también deberían inducir a una solución. Es muy difícil inducir a una solución a una potencia al sancionarle. Y yo creo que es mejor sentarse en una mesa de negociación en Ginebra, ¿ya? Y buscar una solución entre los dos grupos, que entrar en este juego de ajedrez perverso de tratar de movilizar capacidades y poderes. Yo reconozco que existen sensibilidades de seguridad en ambos sectores, como tan inteligentemente dijo el doctor Santos. Obviamente ambos sectores tienen problemas con la expansión de la OTAN y el otro tiene problemas con la permanencia de una potencia como Rusia y de su sentido hegemónico o de tratar de recuperar sus espacios como fue la Unión Soviética. Pero mire, yo fui el jefe de misión en Bulgaria. Yo fui jefe de misión en Bulgaria en 1985 y 1989 y principió la revolución que provocó la caída del muro de Berlín y por lo tanto la democratización del este europeo. Los búlgaros recuerdan dos independencias. La independencia que Rusia, los ejércitos del zar le dieron del Imperio Otomano en 1870 y la independencia que el ejército ruso le dio a Bulgaria del nazismo luego de la Segunda Guerra Mundial. Ese era el eslogan de Bulgaria comunista, ¿no? Pero hoy en día, ¿a dónde están mandando las flotas de aviones los países de la OTAN? A bases en Bulgaria y Rumanía. Por lo tanto, el acerto ruso de que se están utilizando estos elementos estratégicos puede llevar a una confrontación. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en que se pueda tener suficientes agallas y decisión política para encontrar una solución a un dilema perverso desde hace más de 100 años. Lo que decía también Jorge, quiero comentar. Yo también me preocupo por la expansión de los niveles de conflictos internos y externos, el mar del sur de la China, los problemas que tenemos en el Medio Oriente, los problemas que tenemos en América Latina con el problema colombiano, son problemas complicados de manejar y que si se pudieran resolver mediante la negociación, sería lo mejor que podríamos hacer. La confrontación, la guerra, la oposición de ese tipo, especialmente por lo que subrayo, porque son capacidades nucleares. Son países que tienen armamento nuclear, químico y bacteriológico, aunque esté prohibido por las convenciones.
Por lo tanto, no es para el bien de la humanidad ningún tipo de confrontación militar que tengamos en estos momentos. Y este juego de ajedrez tiene que terminar racionalmente, inteligentemente, buscando una solución como la que invita Jorge Salles y con la que ha hablado Esteban Santos. Doctor Gallegos, a propósito de lo que se ha hablado de la afectación que pudiera haber con la provisión del gas ruso, un reconocido internacionalista y experto petrolero nos escribe y dice que el gasoducto de Nord Stream no está funcionando y no es una amenaza para Europa. El mercado mundial de la energía está muy bien abastecido. Al contrario, Rusia está chantajeando para alcanzar las autorizaciones y convertirse en una amenaza. ¿Qué piensa, doctor Gallegos? Mire, yo creo que hay que reestructurar la provisión de combustibles fósiles a nivel mundial. El emir de Qatar está visitando Washington la próxima semana. Qatar es uno de los mayores proveedores de gas. Están buscando lo que decía Jorge, que es aprovisionar Europa de gas. Aquí, porque yo me encuentro en Europa en estos momentos, para que no haya el equívoco, aquí hay un serio problema de abastecimiento de energía que afecta a todos los países de la Unión Europea a unos precios que llevan a 200, 250 euros el kilovatio. Por lo tanto, es importante encontrar una solución definitiva al problema energético europeo y los europeos son lo suficientemente inteligentes para hacerlo. Es obvio que han tratado de utilizar los abastecimientos rusos, que es lo más sensible. España utiliza el abastecimiento de gas de Argelia. Mientras no haya una solución, que además tiene que ser una solución que vaya acompañado de una solución que tenga en cuenta el cambio climático, no habrá, no habrá una solución a los problemas estructurales de fondo de la sociedad europea. Y es posible que Rusia utilice, como utilizan todos en estrategias de conflicto, todos los elementos que tiene a sus manos, así que no es de extrañarse que Rusia esté tratando de sacar el oleoducto o buscar que haya un gasoducto a Europa. La dependencia es mutua. Tienen que encontrar una solución inteligente entre los dos, no porque están separados, ya sea por ideología, intereses, egos. Esto se puede complicar enormemente por esas razones, pero no por ello deja de tener una base, una negociación que puede ser la que lleve a solucionar este problema. La recurrencia es lo que me preocupa. La recurrencia de un problema que tiene más de 100 años, como yo le acabo de anotar, en Crimea, y que puede repetirse a futuro, pero por razones geoestratégicas que las potencias juegan a cada momento. Y usted ve este dilema en todos los sitios del mundo, en donde muchas veces las potencias no se enfrentan entre ellas, que es un caso anecdótico en que Rusia se siente con Estados Unidos en una mesa. Normalmente han sido guerras derivadas con estados intermediarios o estados financiados o armados por otros. No, ese tipo de guerra de proxy en este caso no se ha dado, aunque esté interviniendo la OTAN. Yo creo que es muy importante reiterar que una guerra sería fatal para todo el mundo, pero especialmente para Europa, que sería una de las zonas más afectadas, y también para Rusia. Por lo tanto, no es de interés de nadie que haya una guerra y hay que buscar una solución inteligente, a dar medidas de seguridad y confianza a ambos para que puedan continuar en un crecimiento armónico de las relaciones internacionales y de las relaciones de comercio que se tiene entre ambos sectores. Doctor Gallegos, resulta difícil esa fórmula que en negociación se planteaba, el ganar en este caso tan complejo, incluso lo que en su momento, en el pasado, habló ese reconocido profesor hace 2, 3 décadas de Harvard, el doctor Roger Fisher, que hablaba de cómo negociar sin ceder. ¿En estas condiciones resulta muy difícil, doctor Gallegos? Bueno, todos los que hemos estudiado y conocimos a Roger Fisher, y además Jorge es un estupendo profesor de la materia, llegando así. Mire,
Toda negociación tiene una raigambre de dificultad enorme. Aquí está hablando de dos sociedades o dos liderazgos que tienen distintas connotaciones, distintos valores, distintos idiomas, puede añadirle distintas creencias y muchas más. Pero en el fondo está el interés de supervivencia de sus pueblos. Y quizás la invitación de Jorge a que haya un cambio importante, significativo, yo diría sísmico, en la conducta humana que prefiere desarrollar este tipo de intelequias de conflicto en vez de buscar soluciones. Lo que Fischer y Yuri y los demás negociadores plantearon es una posición de suma cero, o sea, de que haya equilibrio. Y lo que se busca también es que haya un equilibrio internacional en donde ambos se entiendan antes de matarse. Yo creo que hay que reconocer que ninguno de los polos está exento de serias deficiencias en cuanto se refiere a buscar alternativas de este tipo. Pero la historia y la humanidad nos impone sugerir y mantener e insistir en que es preferible buscar una solución negociada a una confrontación que luego puede derivar en un desastre para toda la humanidad si se emplean armas de destrucción masiva. Doctor Esteban Ese debe ser nuestro principio. Doctor Esteban Santos, el diálogo, la negociación sería el camino cuando hay que recordar de la forma en que le ha pasado en su trayectoria internacional a Rusia y que hoy se quisiera incluirlo invitándole nuevamente al G8, cuando en su momento, recordamos, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue contundente con esa presencia de Rusia en el G8. Y luego después Trump quiso volver a ponerlo sobre la mesa. Yo creo que se han dicho cosas muy, muy interesantes, estimado Miguel. Permítame justamente llegar a lo que creo que fue para mí, uno de los puntos más álgidos, en alusión justamente a este comentario sobre el precio de los combustibles y sobre todo sobre la dependencia o la autonomía de la Unión Europea hacia el gas ruso. Y este es un tema muy interesante, creo yo, porque para mí sí es uno de los puntanales fundamentales en este momento. Coincido plenamente con el ex canciller en el que no es, y con Jorge también, ¿no? Que no es al azar en que sea en el momento del año en donde Rusia esté subiendo la temperatura del conflicto, porque es en este momento cuando más dependiente es la Unión Europea de ese gas ruso. Hay que entender que yo soy yo y mis circunstancias ha hecho que cambie el mundo y hoy en día el planeta está buscando energías renovables, tratar de alejarse un poco de los fósiles, de los fossil fuels como tal. Y entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Es interesante ver por qué los precios de las energías se han disparado tan rápido en estos momentos. Parte es porque cuando tuvimos una contracción tan grande por la pandemia y nadie preveyó que por lo menos los Estados Unidos y el bloque europeo iban a crecer tanto este repunte post-pandémico. Entonces, claro, simplemente las reservas no estaban para ahí y me encantará tener un conversatorio justamente, hablar puntualmente sobre el tema del gas y sobre las energías. Lo interesante de todo esto, le decía Miguel, es que muchos países de la Unión Europea están intentando alejarse, como le repito, de energías fósiles. Entonces, hacemos inversiones importantes, ejemplo España, en energía eólica, y tuvieron un muy mal verano, no sopló el viento, y por lo tanto, esta energía no pudo suplir plenamente lo que sí puede ser una energía, y por eso es que tuvo que regresar, como muy bien lo dijo el embajador Gallegos, a comprarle a Argelia su gas o volver otra vez al carbón. Entonces, ¿cuál era la idea? ¿Por qué hablar de este Nord Stream? El Nord Stream ha costado más de 9.500 millones de euros. Dese una idea de la magnitud del proyecto que en este momento todavía efectivamente no empieza a funcionar. Y no empieza a funcionar por un tema geopolítico, porque todavía no hay esta aprobación de las potencias y porque estas crecientes tensiones con Rusia no lo ha permitido. La Unión Europea le acusa al Kremlin de que usted no nos está enviando el suministro necesario. Rusia dice que sí lo ha hecho. Si es que se corta el suministro, efectivamente se disparan los dos en el pie, porque el uno se queda sin el gas y el otro se queda sin los réditos de venderle ese gas. Ahora, Estados Unidos está intentando
buscar otros proveedores, buscar otras formas de poder suplir esta energía a la Unión Europea. Lo propio lo están haciendo los europeos. Pero esto no es tan fácil. Aparte que, ¿dónde están los yacimientos más importantes de gas natural y de petróleo en el mundo? Justamente reposan en naciones, en países con regímenes un poco autoritarios. Entonces, todo este marco geopolítico es muy, muy interesante de discutirlo. En esa medida, Miguel, yo creo que cada quien está jugando su ajedrez. Creo que Putin regresa a ver y dice: los Estados Unidos en este momento no van a poner un soldado fuera de sus fronteras después de lo que fue el fracaso en Afganistán, después de lo que ya hemos vivido en Hong Kong, y el mensaje directo que yo le estoy mandando a otro país como Taiwán. Fíjese cómo todo finalmente en una geopolítica funciona. Yo creería yo, pues como asesor le diría, Putin cree que Washington tiene como principal prioridad a China en este momento y todo el tema comercial. Entonces fue su momento de actuar. Mover a 100.000 tropas, estoy también de acuerdo en el que simplemente va a haber alguna repercusión. Entonces, aquí empieza otra guerra de propaganda. Por un lado, los Estados Unidos, que dice que es inminente una amenaza y que estamos a semanas de hacerlo, e invita a la salida de diplomáticos. No lo han hecho así los europeos, que lejos de hacerlo, el jefe de la diplomacia europea, el señor Joseph Borrell, lo que ha dicho es, si es que el señor Anthony Blinken tiene alguna otra información, que nos la comparta. Pero no solo que no han sacado a su personal diplomático, sino que están pensando en hacer una cumbre de alto nivel en Kiev, una reunión de los 27, para tratar justamente de mandar un mensaje de unidad y un mensaje de que no existe esta tensión a punto de explotar. Hay este miedo a la acción del casus belli, de que simplemente con bandera falsa o un grupo auspiciado por una de las partes inicie, prenda la mecha y que esto pueda estallar. Ninguna de las dos partes quiere esto. Ahora, yo creo que el Kremlin ha dejado una vara demasiado alta. A decir del canciller, como le decía, francés, líneas rojas inaceptables. No hay forma en la que la Unión Europea, en este caso que la OTAN, vaya a aceptar que se le ponga por parte del Kremlin cuáles van a ser sus techos, hacia dónde expandirse. Y tampoco es aceptado, lo dijo expresamente, insisto, el canciller francés, que esta solución venga de una negociación directa entre Washington y Moscú, como le decía, haciendo alusión a esta Yalta 2. Entonces, el canciller francés ha dicho, y lo ha dicho de forma muy clara: nosotros regresamos a ver a lo que ha sido el Acta de Helsinki, la Carta de París y los acuerdos de cooperación entre la OTAN y Moscú. Pero pensar en este momento, justamente con una Unión Europea tan dividida, porque por un lado los Estados Unidos está dando armamento a Ucrania, el Reino Unido está dando armamento a Ucrania, pero Alemania, como muy bien se dijo, no solo que no lo está haciendo, sino que en este momento lo ha prohibido. Por eso es que llega a tal extremo que este último envío de armas por parte de Londres ha tratado de bypassear el espacio aéreo alemán para no tener estas crispaciones. Entonces hay, insisto, mucha tela que cortar. Creo que es muy interesante justamente esto aterrizarlo en la esfera de la negociación. Concuerdo plenamente que aquí con el profesor Salles, con quien tengo todavía un café pendiente justamente para hablar del tema, es voz autorizada justamente para poder conversar y cómo sentarnos a hablar entre estas potencias, en donde también concuerdo plenamente. Hay mucho de este sentir histórico, de sentirme todavía como potencia, de sentirme que yo tengo una zona de influencia y tengo que imponer en mi esfera de influencia. Yo concluyo, estimado Miguel, recordando que creo en lo personal que Rusia no quiere, no le interesa y no quiere permitir que se dé una democracia funcional en Ucrania, porque tener un pueblo hermano que finalmente culturalmente son primos hermanos, son muy parecidos, en donde se muestre que una democracia puede ser funcional, pues esto afectaría directamente a la imagen de lo que Putin quiere proyectar. Por eso está bypaseada. Claro, por ello, Esteban, lo que hace Rusia, quizás por lo que usted señala, es una operación psicológica, una acción psicológica con esta acción y esta amenaza contra Ucrania. Y concuerdo, porque si aterrizamos en la parte comercial, es Rusia la que va a perder. Si bien es cierto, Rusia tiene un presupuesto militar que triplica el de Ucrania, estamos hablando de unos 60.000 millones año versus unos 20.000 millones año, que también es absolutamente desproporcionado para un país como Ucrania. Esto no es son uñas para lo que gasta los Estados Unidos o para lo que es el compendio de la Unión Europea. En eso hay que estar claros. Y si es que vamos a una guerra en gran escala, creo que la historia ya demostró lo que fue una carrera armamentista entre los Estados Unidos y en ese entonces el bloque soviético. Esto terminó justamente en el 90
90 con la caída del muro de Berlín, luego del Glasnost y la perestroika. Y una vez más volver a alimentar a un pueblo con circo y sin mucho pan, creo que va a ser un poco más complicado para Rusia. Está claro que Putin tiene este rezago imperialista del zar y quiere volver justamente a posesionar a Rusia como lo que históricamente fue, a un costo elevadísimo, por supuesto, en mi criterio sí, porque Rusia no puede competir de igual a igual en una esfera internacional si es que los Estados Unidos y la Unión Europea lo separan y lo aíslan como tal. Creo que sería muy difícil, y creo que es muy difícil que un país como los Estados Unidos, por ejemplo, vuelva a hablar de separarle del sistema SWIFT, cuando recordemos que la base central está en Bruselas. Entonces, sin una unión completa de la Unión Europea y los Estados Unidos, que en este momento a mi criterio todavía no le existe, va a ser muy difícil. Y creo que esta disonancia en el discurso es algo que Putin lo está aprovechando. Y eso es, en respuesta a lo que usted me preguntaba, Miguel, parte justamente de este discurso. Entonces, yo estoy aprovechando de esta falta de sintonía como tal y para acabar con este conflicto como tal, yo no creo que simplemente esto se logre bajar la tensión sin que se llegue a un acuerdo concreto. Pero este acuerdo concreto concluyo diciendo que no podrá ser jamás solo entre Washington y Moscú o entre Washington, Londres y Moscú si es que no se tiene el apoyo irrestricto de la Unión Europea, algo que como ya se lo ha dicho en este espacio por parte del canciller Gallegos va a ser muy difícil por los separados que están. Y Jorge creo que terminó aterrizando en esta esfera real en donde, a ver, hay que sentarse, hay que tratar de llegar a una negociación, pero para esto creo que este análisis geopolítico que estamos haciendo en este momento, creo que es justamente ese caldo de cultivo que puede ayudar a discernir cuáles pueden ser finalmente las posturas y este hilo conductor para tratar de alcanzarlas. Doctor Jorge Salles, vamos a hablar del tema de la negociación, pero quisiera decir, esta es una amenaza, una operación psicológica de Rusia cuando el gasoducto de Nord Stream no está funcionando y por ello lanza estas ideas. ¿Es viable esta negociación en estas condiciones para sentarle a Rusia y hacerle entender lo complejo que sería un conflicto? Pienso que sí, Miguel. Putin es un hombre extremadamente experimentado y conocedor. El embajador Gallegos hizo referencia a su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, otro zorro habilísimo, con inmensa experiencia. O sea, viabilidad de negociación, por supuesto que hay. Y todos quienes la acompañamos esta mañana, Miguel, tenemos algún nivel de experiencia en o participar o en asesorar procesos de negociación. Sabemos bien que mientras exista alguna apertura a algún movimiento en alguna de las partes, el proceso sigue vivo y su viabilidad continúa viva, para ponerlo en algún sentido. Ahora, viable es una cosa y fácil es otra. Bajo ninguna circunstancia debemos, ninguno de nosotros, espero que estemos claros en ello, estimular la ilusión de que no, esto se arregla facilito. No. Una de las cosas importantísimas que el embajador Gallegos ha compartido con nosotros es esa visión histórica. La guerra de Crimea ocurrió en 1856, ya vamos al 200 aniversario. Yo no lo voy a ver, pero ustedes jóvenes sí. Luego, la dificultad, Miguel, también está en qué medida, vuelvo a un punto que toqué anteriormente, las partes se sienten incentivadas a buscar una solución o no. Voy a permitirme una pequeña digresión, pero para ilustrar el concepto. Hay dos clases de crisis que yo las describo como simétricas y asimétricas. La crisis de los misiles fue simétrica. Le interesaba a ambas partes resolverla. Y, como todos conocemos, se resolvió en 13 días. La crisis de los rehenes en Teherán fue asimétrica. Los Estados Unidos estaban desesperados por resolver la crisis e Irán no tenía el más mínimo interés y en consecuencia duró 444 días. Ahora, ¿esta crisis es simétrica o asimétrica? Es perfectamente simétrica.
A la final a Rusia le interesa tanto como le interesa a la OTAN y a los Estados Unidos y al resto de nosotros que somos las potenciales víctimas afectadas. A todos nos interesa, incluidas a las partes principales, el resolver esto. Ahora, también los seres humanos podemos ser increíblemente irracionales y actuar en contra de nuestros propios intereses. Y por último, equivocarnos, decir algo, hacer algo. Y finalmente está el riesgo que también mencionó el embajador gallego, de que algún soldado dispare su arma y se armó el zafarrancho. Entonces, viable, definitivamente sí, están dadas condiciones, hay el dónde, hay los quiénes, hay una riqueza pero gigantesca de experticia y de conocimiento y en todos los diversos frentes, los energéticos, los geoestratégicos, los militares. O sea, viable, por supuesto que es viable. Mucho más viable, para ponerle un simple ejemplo, de lo que era la posibilidad de una solución negociada a los impases que surgieron después del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914. En ese momento no existía sistema internacional, los contactos diplomáticos eran absolutamente escasos, las comunicaciones eran difíciles. Intervenían mucho más de lo que intervienen ahora, aunque todavía intervienen, como también mencionó muy bien el embajador, los egos. Entonces, mire, sí estamos mejor de lo que hemos estado, pero también podemos terminar tan mal como hemos estado. Finalmente, si me pedía una respuesta en una sola palabra, ¿es viable? Sí. He adornado alrededor de la respuesta. ¿Es viable, complejo, difícil y especialmente salir con un ganar-ganar en estas condiciones? Es viable, Miguel, es viable. Yo personalmente me inclino a pensar, aunque es peligrosísimo hacer cualquier predicción en este tipo de situación, yo me inclino a pensar que esto es un bluff de Putin. Porque si realmente hubiese querido invadir Ucrania, ya lo hubiera hecho hace rato. Nada, su posición no ha mejorado desde cuando primero mandó las 100,000 tropas, las ha subido a 125,000, pero más bien su posición se ha deteriorado. Porque, por ejemplo, está ocurriendo esta movilización de gas hacia Alemania, que obviamente le quita a él poder de presión sobre Alemania, fortalece a uno de sus potenciales contrincantes. O sea, él hoy en la mesa de negociación está más débil de lo que estaba hace 3 o 4 meses. Entonces, yo creo que este es me inclino a pensar, repito, pero no, por favor no lo puedo afirmar como un hecho, es finalmente por donde yo leo las hojitas del té, me dicen que Putin no va a invadir Ucrania, que le está tratando de sacar todo el provecho posible a las amenazas que ha planteado, al susto que ha provocado, pero finalmente yo creo que esto se va a resolver y es perfectamente viable llegar a ganar. Mire, Miguel, con que Putin no invada Ucrania y pueda seguir vendiendo su gas y su petróleo, ya él gana. Claro, y aprovecha esto, quiero consultar al doctor Luis Gallegos, aprovecha esto con todo el poderío nuclear que tiene, porque no podemos negar eso. Una ronda final que quiero plantearles, cómo esto, en un escenario último de la escalada del conflicto, cómo pudiera afectar a América Latina, doctor Luis Gallegos. Mire, Miguel, estamos inmersos en un mundo interconectado, en donde una guerra no es allá, ¿no? Yo me acuerdo que en uno de los anecdotarios diplomáticos se decía que la guerra de Crimea se conoció en una cancillería de un país latinoamericano que no es el Ecuador, cuando el que envió el informe de que inició la guerra de Crimea llegó en el momento que ya se había terminado la guerra de Crimea. No, y le digo esto en términos de un ejemplo de que antes estaba allá y no nos afectaba, hoy nos afecta todo. Las cadenas de producción están interconectadas. Una hecatombe militar entre Europa
Estados Unidos y Rusia, sería catastrófico para el mundo. Sería verdaderamente primero, los números de muertos serían inconmensurables si llegamos a tener términos de conflicto no controlado y no convencional y que vayan a las armas de destrucción masiva. Y eso se generalizaría a los otros polos del mundo. La interrupción en estos conceptos sería devastadora para la humanidad. Yo creo que es imposible en estos momentos dimensionar lo que sería una tercera guerra mundial, especialmente cuando uno tiene este bagaje de haber visto armas nucleares proliferar en otros sectores, ¿no? Si bien es al mismo tiempo un atenuante, el tener armas nucleares le hace pensar dos veces a quien tiene armas nucleares antes de entrar en una confrontación. Y por lo tanto yo coincido que es un momento difícil de analizar porque es muy fluido, la información está siendo verdaderamente utilizada como la información dentro de la diplomacia pública, o sea, como instrumento de política exterior, tanto del un lado como del otro. Por lo tanto, este marasmo de información muchas veces con toda justicia y apertura y libertad, pero es utilizada para promover o no promover las posiciones de unos y otros. Pero la información que nos llega tiene una raigambre. Yo le añadiría a lo que dijo Jorge, de que no le conviene a Rusia, porque lo que ha logrado Rusia es incentivar la unión de la Unión Europea. Como decía Esteban, el tema es que hay unos problemas en la Unión Europea que parecería que puede lograr que se unan. Pues. En ese incentivo, cuando uno lo califica y lo ve lo que está ocurriendo en las discusiones en el Senado americano y en el Congreso americano con relación a este tema. ¿Ya? Para nadie es de interés el que haya una guerra, pero obviamente se están preparando como se preparan todos, poniendo en alerta las tropas y lo demás. Recuerde siempre que en el caso de la Primera Guerra Mundial fue una falta de cálculo de liderazgo que llevó a la guerra. Y esto ha ocurrido en todos los conflictos del mundo cuando se le analiza históricamente y se dice, pero ¿por qué no se hablaron antes del ataque a Pearl Harbor? ¿Cómo es que no se dieron cuenta de que los japoneses les dijeron en Washington que iban a atacar Pearl Harbor? ¿Ya? Entonces no estamos hablando de la teoría, estamos hablando de hechos históricos comprobados que han llevado a guerras que han muerto millones de personas y que ha causado el hambre y la destrucción de decenas o centenas de años de esfuerzos. Yo creo que, y haciendo un paréntesis aquí, cuando uno camina por Europa, una cuna de cultura admirable, también camina por los despojos y los restos de lo que quedó del Imperio Romano, de los imperios que le sucedieron al Imperio Romano, y que son testimonio de civilizaciones que se acabaron por confrontaciones y desgaste interno, pero también por confrontaciones externas. La humanidad ha vivido eso y tiene que aprender a solucionar sus problemas mediante la negociación inteligente, el diálogo constructivo y los consensos que permitan que haya acuerdos de larga duración para que impidan este vicio humano de confrontar mediante el uso de la violencia y la amenaza de la violencia. Doctor Esteban Santos. Como doctrina ecuatoriana, recuerde usted que el Ecuador tiene como principio el no aceptar ni la amenaza ni el uso de la fuerza en la determinación de su política exterior, por los ejemplos que la historia nuestra nos da. Y a América Latina, claro que le afecta. Yo creo que le afecta a todo el mundo. Doctor Esteban Santos, ¿cómo le afectaría a América Latina de escalarse este conflicto en Ucrania?
Suscribo plenamente, estimado Miguel. Nadie a 2022 quiere regresar a un mundo bipolar. La guerra de información es muy diferente. Hoy todos recibimos una información en tiempo real y a diferencia de lo que pasaba hace unas décadas que uno prendía el canal 1 o el canal 2 o el periódico A o el periódico B, hoy uno escoge a quién creerle. Y eso es bueno y muy malo, porque básicamente se crean unas burbujas en donde dos personas dentro de un mismo país pueden estar viviendo realidades absolutamente diferentes simplemente por la información que uno recibe. Es importantísimo, y sobre todo a quienes queremos hacer estos comentarios, escuchar y leer los dos lados, porque hay que entrar a ver la prensa oficialista rusa y la posición que ellos dan versus prensa internacional y la visión que se está dando del conflicto. Son simplemente el día y la noche. Yo creo que Latinoamérica tiene que entender, y lo ha entendido muy bien, de ahí creo que nace este movimiento de los países no alineados, que ya en el tiempo un poco se fue perdiendo, pero volver en este momento a tener que estar la paz y la seguridad, la estabilidad internacional que dependan nuevamente de potencias hegemónicas sería un retroceso muy importante. En mi criterio, creo que la Unión Europea ha aprendido muy bien, haciendo alusión justamente a esta parte histórica a la que el canciller Gallegos lo mencionaba. Hay que regresar a ver y caminar por las calles del viejo continente para entender y aprender de los errores del pasado. Y con esta lógica, no hay que quitar de vista lo que puede ser una escalada de un conflicto, lo que puede ser una escalada de unas hostilidades. Siempre se dijo que cuando uno quiere distraer la atención de conflictos internos o de crisis internacionales o de conflictos económicos meramente, pues arma una guerra. Y esto es algo que conceptos que ojalá queden arcaicos y retrotraídos en el pasado. Ahora, estamos hablando de todo lo contrario en este momento, más bien de unas hostilidades que han ido creciendo de forma muy grande. Concuerdo también que las armas nucleares no se las usa, pero que son un gran disuasivo. Mejor ejemplo que por China, India, Pakistán en el estrecho de Cachemira y pone al mundo sobre aviso. Cuando nosotros tuvimos el conflicto bélico con el Perú, recuerdo varias semanas, bueno, ahí el canciller nos sabrá decir mejor que nadie, varias semanas y en seno de Naciones Unidas todavía ni siquiera se señalaba un día y hora para sentarse a hablar de esta controversia como tal. Pero bueno, en este momento yo creo que hay un tema muy claro. Si bien hay 100.000 tropas desplegadas, si bien los Estados Unidos han iniciado y ha puesto sobre alerta más de 8.500 reservas, creo que este es un momento en donde la guerra ha cambiado. Más que las tropas en tierra, se habla de una guerra tecnológica, por ejemplo, del hacking, por ejemplo, de todos los problemas que se pueden dar en una banca internacional, el de poner sanciones en un mundo globalizado a una cadena de suministros, por ejemplo, en esta crisis de los microchips, básicamente aislar a Rusia de un mercado internacional. Y nadie quiere eso, porque nadie quiere finalmente más regímenes que terminen desestabilizando. Está claro la órbita por donde Putin ha tratado de nadar, está muy claro para mí cómo está dando oxígeno básicamente a regímenes autoritarios y a dictadores confesos, lo propio en Bielorrusia, lo que está pasando en Venezuela, lo que parece que ya es una consecuencia directa en Nicaragua, y en fin, volvemos a estos ejes de influencia más temáticos en torno a una visión altruista de lo que son estos imperios, como muy bien lo mencionaba Jorge, o este sentir histórico, y creo que ese es lo primero que hay que cambiar. Y por eso es que la Unión Europea para mí es el mejor ejemplo de cómo una unión comercial puede justamente pasar estos fantasmas, porque se hablaba a comienzos de siglo de cómo el inglés le veía al francés, de cómo el francés le veía al español y cómo el español le terminaba viendo al portugués. Esto es algo que esta identidad comunitaria, para mí como nueva generación, creo que lo ha cambiado. Cuando tuve la oportunidad, Miguel, otra vez muy clara, una muy breve digresión de ser estudiante en Europa, yo veía lo interesante de preguntarle, ¿y tú de dónde eres? Y me respondían, soy europeo. Y esto es algo que generaciones antes era simplemente impensable, algo insostenible. Entonces, yo creo que va por ahí. Yo creo que la cooperación tiene que ser en la cultura, la cooperación tiene que ser cada vez más fuerte en aras justamente de que no venga un líder mesiánico a tratar de disparar y volar todo por los cielos. Eso es lo que creo que está en juego. Por lo tanto, para mí es un tema muy sensible el que en Ucrania, por ejemplo, se dé una democracia. A Latinoamérica le interesa, pero por supuesto, sí estamos viendo lo que puede ser simplemente seguir alimentando a un Estado fallido como lo que lamentablemente hoy en día es Venezuela, en gran medida por este discurso político belicista que viene del otro lado del planeta. Así es que yo concluyo sosteniendo que es un problema que, así como se hablaba del coronavirus, que Wuhan, ¿dónde quedará Wuhan? Y la pandemia demostró que
vivimos en un mundo globalizado, esto es exactamente lo mismo. Decir que es en un conflicto en una zona muy alejada y que por lo tanto esto no nos debe importar, todo lo contrario. Y celebro, Miguel, que tengamos estos espacios de diálogo, que las personas se informen y que saquemos estas conclusiones en torno a cómo objetivamente poder tener una agenda que efectivamente desescale el conflicto y las hostilidades. Doctor Jorge Salles, ¿cómo podría repercutir en América Latina este conflicto de Ucrania? Miguel, voy a tratar de ser más circunscripto en mi respuesta. Primero, el simple problema de que se interrumpe el comercio internacional. Algunos de nuestros productos de exportación más bien se volverán más valiosos porque de una u otra forma contribuyen a los esfuerzos bélicos, pero en general las economías se deprimen terriblemente en tiempos de guerra. Y volviendo un poco a los comentarios históricos del embajador y de Esteban, hoy más que nunca es eso cierto por la absoluta interdependencia de la economía. Todas las cadenas de aprovisionamiento de casi todo pasan por nosotros y todos los comercios y los procesos de manufactura, fabricación, etcétera, a los cuales nosotros contribuimos, se interrumpirán los flujos de pagos. Es decir, el primer efecto catastrófico sería económico. Y no es que América Latina está bollante. Todos estamos conscientes de que las últimas predicciones del Banco Mundial es que varias de las otras regiones del mundo van a crecer inmensamente en el año 2022 y nosotros si llegamos al 1% como región vamos a tener suerte. O sea, ya estamos económicamente muy débiles y un golpe de este tipo sería catastrófico, primerito en lo económico. Luego, estimularía, me parece a mí, la belicosidad que lamentablemente es, creo que más natural entre nosotros en América Latina que en otras partes del mundo, porque no sabemos negociar, porque no respetamos al otro, porque criamos gente terriblemente psicológica y emocionalmente subdesarrollada, que le encanta pelearse, que solo entiende que un conflicto es para ganarlo, y todo eso se exacerbaría. Todos los mensajes que mandamos, hombres como Lucho Gallegos y yo, que ya llevamos décadas en esto, hombres jóvenes que nos siguen en la siguiente generación como Esteban Santos, que decimos, oigan, pero un ratito, a ver, sentémonos, razonemos juntos, conversemos, consensuemos. Todos esos mensajes resultan menos creíbles, menos sólidos, si a la final terminamos con otra guerra europeo diagonal mundial. Se desprestigia incluso, pierde vigencia, pierde credibilidad. Este mensaje, que dicho sea de paso, es importante anotar, es un mensaje que tú, Lucho, representas la tradición diplomática de milenios, pero nosotros los netamente académicos en el campo, yo pertenezco a la segunda generación. Recién hace 2 generaciones que la humanidad comienza a pensar en términos de que tal vez podamos generar teoría de conflicto, teoría de resolución de conflictos. El mencionado y querido amigo Roger Fisher, todo esto es nuevititito en la experiencia de la humanidad. Y perdería vigencia, se arrinconaría, estimularía la belicosidad ya natural y rampante en nuestras sociedades latinoamericanas. Creo que haría más difícil el combatir el asedio al cual están expuestas y que estamos sufriendo de parte del marxismo-leninismo ahora disfrazado de socialismo del siglo XXI, porque si Putin invade Ucrania, el mensaje sería, oigan, no hay límites. Podemos hacer e imponer cuando queramos y donde queramos. Ahí trato de ser muy concreto, Miguel, en las potenciales consecuencias. Y el resumen es una sola palabra: desastre. Desastre. Para nosotros, aparte del desastre, para el resto de la humanidad. Y ni se diga si el tema llega a lo nuclear. Ya, ahí sí, tal vez sobrevivan las cucarachas. Apagamos la luz y nos vamos. Bien,
quiero agradecer este valioso aporte en el análisis de un tema que aparentemente está tan lejano, pero tan cercano en el mundo, la situación de Ucrania y estas amenazas de Rusia de invasión. Al doctor Luis Gallegos, es canciller ecuatoriano, gracias por atendernos desde Europa, desde España. Al doctor Esteban Santos, abogado internacionalista y docente universitario, y al doctor Jorge Salles, profesor y maestro de la Universidad San Francisco de Quito. Muchas gracias, un gusto y gracias por el aporte que nos dan en este debate. Uno en la vida no deja de aprender y eso es muy importante. Hemos pasado revista este tema internacional. Queremos agradecerles por dispensarnos con su amable sintonía en la revista de Opinión Democracia, desearles un feliz miércoles, recomendarles, por favor, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Las autoridades